A menos de que vivas bajo una cueva o en medio de pingüinos en el Ártico, probablemente ya conoces ChatGPT. Todo el mundo está hablando de este bot, tanto que ha sumado más de 100 millones de usuarios en apenas 60 días, creciendo más rápido que la espuma en mi cerveza. Redacción de artículos, ensayos universitarios e incluso un prototipo del Super Mario Bros. Estas son solo algunas de las funciones para las que está siendo empleado. Sin embargo, no todo el mundo se rige bajo los principios éticos. Esta inteligencia artificial también se está utilizando para crear correos spam masivos, contenido violento mediante prompts, secretos e incluso códigos maliciosos. Después de todo, siempre habrá alguien con intenciones de hackear el Pentágono para robar los archivos extraterrestres. Pero antes de seguir, no te pierdas las últimas noticias sobre el futuro apocalipsis provocado por la inteligencia artificial. Suscríbete ahora a mi canal de YouTube para estar siempre un paso adelante de la batalla por el futuro de la humanidad. Haz clic en el botón de suscripción y únete a la lucha. Sí, para ser honesto, el anterior llamado a suscribirse fue creado por ChatGPT. Ahora mi guionista se debe estar preocupando por su trabajo. Creo que no debía haber dicho eso. Sigamos adelante. Sí, lo sé. ChatGPT es una inteligencia artificial impresionante que responde a cualquier pregunta, incluso si le pides que te explique la teoría de la relatividad como si tuvieras 5 años. ¡Voilà! Tendrás lo que buscas, pero hay un pequeño problema. Muchas de sus respuestas son falsas. Así es, falsas. ChatGPT es un misterioso compulsivo, un mitómano vendemotos. Es más, podemos decir que ChatGPT tiene un ego más alto que las nubes con complejo de nerd superdotado, ya que nunca dará las fuentes de la información que brinda. Eso porque supuestamente no está conectado a internet, como si lo están Siri o Alexa. ¿Te suena un poco sospechoso? Si yo hubiera hecho algo así en mi clase, de seguro mi profesor de humanidades me hubiese reprobado. Pero, espera, la cosa se pone aún más oscura. Varios doctores han comprobado que ChatGPT da consejo médico erróneo y potencialmente mortal. ¡Oh, Dios mío! Deja esas pastillas que ChatGPT te sugirió en el bote de la basura. Y eso no es todo. Las cuentas falsas en redes sociales y las estafas en línea con correos y mensajes phishing ahora son más comunes que nunca con la ayuda de este chatbot. Al igual que yo, de seguro que estás harto de ver en comentarios en YouTube como o tal vez este. Todos invitándote a escribir al Telegram a la señora Evelyn Storm o Ellen Pop para multiplicar tus Bitcoin un 500%. Ah, si fuera cierto, yo ya sería más rico que Elon Musk y tendría una isla en el Caribe. Pues bien, gracias a las rápidas y convincentes respuestas de ChatGPT, ahora los estafadores tendrán mejores herramientas para sus estafas en redes sociales. Código malicioso. Y como si con lo anterior no fuera suficiente, un nuevo factor entra en juego: los lammers o hackers de bajo perfil. La firma Checkpoint Research descubrió que los ciberdelincuentes pueden evadir fácilmente las restricciones de ChatGPT para forzarlo a generar código dañino capaz de robar contraseñas bancarias o incluso fotografías del dispositivo infectado. Lo más demencial es que estos servicios ilícitos se venden a través de foros en Google, desde $5. Así que ya sabes, evita crear códigos maliciosos para infectar los sistemas del FBI. Espera, ¿qué? En fin, no me responsabilizo si pretendes ser Anonymous. Lo siento, ChatGPT, pero tus calificaciones no son suficientes para pasar el examen de ciberseguridad. Sesgos discriminatorios. La tercera amenaza que ChatGPT plantea es la información sesgada, discriminatoria y violenta. Si bien ChatGPT puede responder como un humano, también genera respuestas con sesgos de etnia, perjudicando a personas negras, de género, favoreciendo a hombres o incluso políticamente tendencioso, llegando a ser muy liberal y progresista, algo que poco le debe estar agradando a Donald Trump. Incluso se ha demostrado que al preguntarle sobre un script para Python que determine la posición de un programador según su género y etnia, ChatGPT arroja que los hombres blancos probablemente son programadores seniors, mientras que si es mujer y negra, es una programadora junior, un sesgo repetitivo que muchas personas ya han criticado. Pero, ¿por qué sucede esto?
Bien, como ChatGPT se estrenó a partir de la escritura colectiva de personas de todo el mundo, los mismos sesgos que ellos ya tienen también pueden aparecer en el módulo. Por este motivo, hay quienes dicen que ChatGPT debió ser retirada una vez que se encontraron estos problemas, así como lo hizo Meta con Galactia, un chat que fue sacado del mercado en apenas 3 días por ser racista. Prompt: secreto para generar contenido violento. Adicionalmente, algunas personas han descubierto un prompt secreto llamado DAM o Do Anything Now, mediante el cual logran convertir al ChatGPT en una violenta e inmisericorde inteligencia artificial cuyas respuestas están llenas de palabrotas y planes perversos de exterminación. ¡Oh, poderosa inteligencia artificial que nos dominará! En lo personal, tengo una habitación que pagar a fin de mes, por lo que no me arriesgaré a mostrar el prompt para que mi empleador YouTube no se moleste y desmonetice el video. Pero puedes hallar este comando secreto en las profundidades del infierno de los foros en Reddit. Buena suerte por allá. En cualquier caso, no todo está perdido. OpenAI, creadora de ChatGPT, ha decidido controlar a cientos de moderadores en Kenia, un país en algún lugar de África. A estas personas se les pagará la desorbitante y generosa cifra de, redoble de tambores, $2 la hora. Esto para que filtren los mensajes violentos y discriminatorios. Gran avance haciendo que ChatGPT sea más justo con las minorías desfavorables, ¿no crees? Además de todo lo anterior, existen un sinfín de cuestionamientos extra a ChatGPT. Estudiantes cuya creatividad y escritura están siendo destruidas por las respuestas rápidas del chat. Absoluto control de OpenAI sobre la información que alimenta al modelo e incluso falta de privacidad, ya que como el mismo ChatGPT lo explica, tus conversaciones son revisadas para mejorar el modelo. Cuando te creas la cuenta para usar el chat, debes introducir el número de tu teléfono, así que si alguien de OpenAI se lo propone, puede espiar tus conversaciones y luego averiguar a nombre de quién está registrado dicha línea con la cual creaste la cuenta, conociendo exactamente tu identidad. Pero bueno, después de todo, no es muy diferente a lo que ya hace WhatsApp y Mark Zuckerberg, ¿no?